No tienes idea de lo que has empezado. La voz al otro lado de la línea era baja, casi divertida, pero impregnada de algo afilado, algo peligroso. Jasmine apretó con más fuerza el teléfono, su pulso martilleando. ¿Quién eres? ¿Cómo conseguiste mi número? ¿Crees que esto se trata de una bofetada? El interlocutor exhaló, el sonido crepitando a través del auricular como la estática antes de una tormenta. Nunca se trató solo de ti, nunca se trató solo de él. Pero ahora estás en medio de algo mucho más grande de lo que imaginas, una pausa, deliberada. Y las personas que no saben cuándo alejarse no tienen la oportunidad de hacerlo. El aire en la Lumière era denso con el aroma del aceite de trufa y el privilegio. Las lámparas de araña proyectaban una constelación de luces sobre la élite de la ciudad. Jasmine Reed se movía entre ellos como un fantasma. Su bandeja era un escudo, su sonrisa, una máscara. A sus 25 años, era una joven agotada. Doble turno en el exclusivo restaurante para mantener a su familia a flote. El repentino diagnóstico de cáncer de su padre había devorado los ahorros y las manos frágiles de su madre temblaban demasiado para trabajar. Cada tintineo de copas de cristal era un recordatorio de las facturas acumulándose, de las llamadas del hospital que evitaba, del sueño que había olvidado. Pero esta noche, el destino tenía otros planes. David Hawk ocupaba la mesa 12, un magnate tecnológico de unos 40 años, cuyo imperio, Hawk Enterprises, se alzaba sobre el horizonte como una sombra imponente. Su traje a medida brillaba con la misma intensidad que sus ojos grises, pero su reputación era más oscura, despiadado, intocable. Un hombre que aplastaba a sus rivales y disfrutaba de las ruinas. Jasmine se acercó con una botella de Chateau Margaux. Sus manos firmes, a pesar de 18 horas de trabajo sin descanso. Vertió el vino, pero el agotamiento la traicionó. El plato del pan se deslizó 1 centímetro. Un error trivial, una chispa. Inútil. La voz de David atravesó el murmullo del comedor como una cuchilla. Antes de que Jasmine pudiera balbucear una disculpa, su mano se alzó y la golpeó en la mejilla con un chasquido que reverberó en las paredes. Un murmullo de jadeos recorrió la sala. Los comensales se congelaron, los cubiertos suspendidos en el aire, los ojos muy abiertos. David se recostó en su asiento con una sonrisa desdeñosa, flexionando los dedos como si hubiera espantado una mosca. «Conoce tu lugar», lo dijo lo suficientemente alto para que todos lo escucharan. La humillación ardió más que el dolor en su rostro, pero Jasmine se lo tragó. Se retiró a la cocina mientras la élite susurraba detrás de sus servilletas. Presionó la palma contra su mejilla, conteniendo las lágrimas. No aquí. No ahora. No sabía que un estudiante en la mesa 9 había grabado todo con su teléfono, disimuladamente inclinado. Para el amanecer, el video se había vuelto viral en X Justicia. Para Jasmine, ardía en tendencias mientras millones veían la crueldad de David en un bucle interminable. La etiqueta número Jocabuso lo siguió, desenterrando susurros de su pasado. Innovaciones robadas, denunciantes silenciados, vidas destrozadas bajo su bota. David, relajado en su ático, se burló del escándalo. Su equipo de relaciones públicas lanzó una disculpa vacía. Un desafortunado error de juicio. Era gasolina en la hoguera. Esa noche, en su diminuto apartamento, Jasmine encontró una nota arrugada en el bolsillo de su delantal. «Él es más de lo que crees. Si quieres la verdad, contáctame B». Su corazón latió con fuerza. ¿Quién es B? El miedo la mordía, pero la furia, cruda e implacable, la consumía más. 1. Tecleó el número con dedos temblorosos. Horas después, una voz respondió. «Grave, urgente. Muelle 17, medianoche, mañana. Ven sola». Jasmine aceptó. La decisión la perseguía. El muelle 17 se adentraba en la oscuridad.
El océano lamía sus bordes como una confesión inquieta. Ben emergió de las sombras. Alto, delgado, una cicatriz serpenteando por su cuello como una advertencia. David Hogg no es solo un empresario. Le entregó un USB. Es un depredador. Aquí tienes pruebas, documentos, audios, evidencias por las que mataría para ocultar. Tú eres la clave para acabar con él. Jasmine apretó el USB. ¿Por qué yo? Ben la miró fijamente. Porque ahora el mundo te ve. Eres la grieta en su armadura. El sueño la eludió. Los archivos desvelaron una pesadilla. Registros financieros de malversación. Grabaciones de David amenazando a rivales. Fotos de rostros golpeados, víctimas de sus matones privados. Pero un archivo se destacó. Evelyn Carter, ex vicepresidenta de Hogg Enterprises. Desapareció tras prometer exponerlo. Notas escritas a mano insinuaban su destino. Silenciada, ubicación desconocida. El estómago de Jasmine se retorció, pero dentro de ella una llama se encendió. Esto ya no se trataba solo de una bofetada. Mientras tanto, en su ático, David caminaba de un lado a otro. La ciudad centelleaba bajo sus pies como un reino sitiado. El video había hecho que sus acciones cayeran un 8%. Los inversores se ponían nerviosos. La junta directiva murmuraba. Destruyan equipo legal, asentía. Investigadores privados escudriñaban la vida de Jasmine, el horario de quimioterapia de su padre, el alquiler atrasado de su madre. Encuentren un punto débil. En Internet, la marea crecía. Exempleados publicaban historias crípticas sobre coerción. Un fundador de startup tuiteó sobre una aplicación robada antes de desaparecer de la plataforma. David sonrió con desprecio. Son hormigas, yo soy un dios. Esto, Sui. En un diner con olor de café quemado y desesperación, él le deslizó un teléfono desechable. Usa esto, te están vigilando. Ella asintió y luego preguntó, ¿quién eres para él? Ben vaciló su cicatriz, atrapando la tenue luz. Era su arreglador, limpiaba sus desastres. Su voz se endureció. Ya no. Jasmine no confiaba del todo en él. Sus ojos albergaban demasiadas sombras, pero tomó el teléfono. La lucha necesita soldados. Jasmine encontró a Karen Voss, una periodista con reputación de derribar gigantes, y a Isaac Levy, un abogado cuya aversión por la codicia corporativa coincidía con la suya. En la oficina abarrotada de Karen, examinaron las pruebas de Ben. Contratos manipulados para arruinar a la competencia, un esquema de chantaje dirigido a reguladores. Karen rastreó a Evelyn hasta un pueblo costero donde vivía como Ellen Crane. Jasmine condujo sola el camino serpenteando entre la niebla como sus pensamientos. La cabaña de Evelyn era una estructura desgastada por el tiempo. Sus ojos vacíos cuando abrió la puerta. ¡Me destruyó! Levantó la manga revelando cicatrices autoinfligidas. Un mapa de desesperación. Me despidió, me difamó, amenazó a mi hijo. Huí. Jasmine se arrodilló a su lado. Él me golpeó también, pero estoy luchando. ¿Te unirás a mí? La mirada de Evelyn se endureció. Por mi hijo, sí. Entonces llegó la carta. Mataseado desde Zúrich. Dentro una escritura temblorosa. Si estás leyendo esto, mantuviste tu promesa. 7-, 3-, 9-. 2 no es el final. Revisa la llave. Un pequeño mapa señalaba un parque cerca del almacén. El pulso de David se aceleró. Sara frunció el ceño. Lo planeó. Regresaron al callejón de George. La llave temblaba en la mano de David. Encajaba en una caja oxidada debajo de un ladrillo, revelando una segunda llave y coordenadas. En un depósito al otro lado de la ciudad, encontraron un tesoro. Monedas de oro, bonos al portador y un diario. La vida de George se desplegó en sus páginas. Su ascenso, su caída a un alijo secreto construido para redimirse. La última nota decía:
Para aquellos a quienes fallé, háganlo bien. Pero la historia dio otro giro. A medida que la fundación crecía, surgieron rumores. Una mujer llamada Clara se acercó a David en un comedor social, sus ojos vacíos. ¿Conocías a George? Afirmaba ser su hija abandonada tras el divorcio. Ahora luchaba por sobrevivir con 2 hijos. No había registros que lo confirmaran, solo un relicario con la foto de George y una carta en la que él le pedía perdón. David se quedó helado. ¿Es real? ¿O una estafadora como Edgar? Sarah investigó, pero el rastro estaba frío. La exesposa de George había muerto. Los registros perdidos. La historia de Clara flotaba ante ellos. Si es su hija, dijo David, merece algo. Sarah asintió, pero la duda persistía. Entonces una prueba de ADN confirmó su parentesco. David se reunió con ella en la fundación y le entregó parte de los bonos. Él hubiera querido esto. Su voz se quebró. Clara, agradecida, logró resquebrajar algo dentro de él. La fortuna ya no era solo suya. Era la redención de George expandiéndose. Pero otro giro los esperaba. Meses después, un hombre llamado Víctor, de acento marcado y rostro surcado de cicatrices, acorraló a David fuera del almacén. Marwood me debía, gruñó. $500,000 del 95. Mostró una foto. George, más joven, firmando un trato con su nombre encima. Una deuda de un escándalo enterrado hasta ahora. Sarah investigó. Víctor era un usurero, lo suficientemente legítimo para demandar. El documento tenía peso. El pánico brotó. ¿Perder los fondos de la fundación? David se negó. Sarah contraatacó con un farol. Si nos llevas a juicio, expondremos tu red de préstamos turbios. Víctor los fulminó con la mirada y desapareció. Días después, un incendio arrasó el depósito. Fuego intencionado, dijeron los policías. El oro estaba a salvo. Lo habían movido antes. Pero el mensaje era claro. El pasado de George no había terminado con ellos. Los años pasaron. David, Sarah y Lily se encontraban en su porche viendo el sol ponerse. La fundación prosperaba. Clara veía a sus hijos crecer. La deuda se había evitado. El diario de George estaba enmarcado en su hogar, testimonio de la esperanza de un hombre imperfecto. David acarició la llave desgastada, ahora un talismán. Sarah entrelazó sus dedos con los de él, su fortaleza un ancla. Lily, de 16 años, los abrazó a ambos, su futuro brillante. La lluvia que lo había comenzado todo se sentía lejana, pero su eco permanecía. Una manzana, una llave, una promesa. Construyeron una vida con los restos, demostrando que la bondad podía encender milagros y que la redención podía perdurar más allá de las deudas más oscuras.